Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El Papa Francisco se ha vuelto en muy poco tiempo un líder con gran influencia en el mundo. No solo se debe al peso que tiene la cabeza de la Iglesia Católica, sino también a la habilidad política con la que ha ido ganando legitimidad y aprecio. Se trata de un hombre que conoce bien el adagio aquel de que para permanecer en el tiempo es necesario cambiar. La visita de este Papa a Cuba y a los Estados Unidos dejaron una huella potente. Su mensaje fue bien recibido en la isla y se escuchó fuerte en el país vecino. A pesar de que el Vaticano decidió no enviar a Francisco a México, ¿qué implicaciones tuvo este viaje para nuestro país? Hoy por la noche hemos invitado a Verónica Calderón. Ella trabaja para el quotidiano español El País. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. On Sunday, Pope Francis said Mass on Revolution Square in Havana to an enthusiastic crowd. Yesterday, the Pope met Fidel Castro at his home in Havana, the 89-year-old father of Cuba's revolution, looking frail. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, because most of us were once foreigners. I say this to you as the son of immigrants. Verónica, bienvenida a Los Corresponsales. Gracias. Con este tema que despierta pasiones y sin embargo a nosotros nos toca como ver qué ocurre detrás del telón, detrás del escenario, la política detrás de esta visita, los símbolos de poder detrás de esta visita, de la construcción de liderazgos. Y a partir de eso viene mi primera pregunta y te ruego que me ayudes a responderla. Francisco, primero viene el Papa a Cuba en una visita donde es muy bien acogido y te pregunto hasta dónde la selección de Cuba tiene que ver con un momento en que él está construyendo su liderazgo y hace un símil con lo que hizo Juan Pablo II en Polonia. Así es. Creo que el Papa Francisco está marcando una agenda política muy clara y además desembarca, pues ahora sí que como los españoles en Cuba. O sea, es decir, en la punta de lanza de su estrategia. No hay que olvidar que el Vaticano tuvo un papel fundamental en el deshielo entre las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Y de alguna manera es eso, traer a Cuba al siglo XXI y mostrar un rostro muy distinto de la América Latina del siglo XX, que era una América Latina más dividida entre ideologías. Creo que la apuesta del Papa Francisco es una apuesta política muy interesante. Y pone un discurso que me llamó mucho la atención. Él ha sido insistente a propósito de la diversidad que debe coexistir de manera tolerante. Así es. Dicho desde el Vaticano, se leen temas como los matrimonios entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, en fin, como que ese fuera el elemento de su discurso. Y en Cuba lo repite y suena distinto. Le pide a la población y al gobierno cubano el respeto a la diversidad de opiniones, de identidades, de preocupaciones. Ayúdame a entender ese momento discursivo y cómo habrá caído en el gobierno cubano esa parte. Haciendo el símil que mencionaba de Juan Pablo II y el papel que jugó en la caída de la Cortina de Hierro en el movimiento Solidaridad en Polonia, en este caso el Papa Francisco se convierte, además de ser el primer Papa hispanohablante, él habla en el idioma, habla en castellano a los habitantes de Cuba que están, digamos, entrando a una nueva etapa histórica después de la revolución, y que es un momento pues también de hablar de la conciliación, incluso hay
él evitó reunirse con la disidencia, que fue un detalle polémico dentro de la visita, pero aún así es verdad que todo su discurso va más encaminado hacia cómo proyectarse fuera de la isla y también cómo colocarse en América Latina y en el mundo en este momento. Cuba como una gran pantalla donde él proyecta el estilo de liderazgo que ha venido Así construyendo. Pero la isla hace lo mismo. Si la diferencia de lo que ocurrió con el gobierno polaco después de las primeras aproximaciones de Juan Pablo II, aquí la isla, el gobierno de Raúl Castro lo recibió con los brazos abiertos. Totalmente. Porque a Cuba le conviene, quizá por primera vez, o como nunca, esta visita. ¿Qué implicó para Cuba? Deja plantear su estrategia de relaciones públicas con el mundo. Bueno, es una estrategia excelente. Está llegando primero a saludar a Raúl y Fidel Castro en Cuba y de ahí tomó un avión a Washington para hablar con el presidente de los Estados Unidos. Esto es, si podemos hablar de un escenario histórico de hace 30 años con Juan Pablo II, Ronald Reagan y Fidel Castro como interlocutores, habría sido completamente impensable. Eso da una idea de lo histórico. En política exterior hay una cosa que se llama back channel, que son como los canales de atrás. Así es. Es decir, necesito a alguien que me ayude a mandarle un mensaje a mi enemigo, a mi adversario, y ese canal de atrás normalmente acaba siendo vital para resolver los conflictos. El Vaticano fue el back channel entre Estados Unidos y Cuba. Esta visita lo confirma. Totalmente. O sea, es una manera en la que el Vaticano, el Papa Francisco, un papa latinoamericano, un papa argentino, se convierte en la bisagra que era necesaria para acercar a Cuba y a Estados Unidos. Y estamos viendo cosas históricas, o sea, es decir, estamos viendo el final de un embargo de una manera muy suave, muy natural, muy como... No solo, como debió ser hace mucho tiempo. Pero no nos lo hubiéramos imaginado hace 30 años. Ahora, Cuba aprovecha, tiene al Papa, y de inmediato la siguiente escena es Raúl Castro resolviendo el conflicto de la guerrilla colombiana. Así es. Y estando como testigo principal, ahora era el Papa de esa resolución entre el presidente colombiano y el líder de la guerrilla. A ver, Raúl Castro está también muy bien medido su timing. Tiene al Papa y luego coloca su voz como líder en América Latina. No, un líder conciliador en un conflicto que lleva más de medio siglo en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, y que es también una punta de lanza histórica. Yo creo que aquí lo que a todo el mundo tomó por sorpresa fue el momento en que aparece el Vaticano como el gran mediador entre esta noticia entre Cuba y Estados Unidos y sus aliados, o el caso concreto de Venezuela. O sea, les tomó completamente por sorpresa porque no esperaban que existían estas pláticas, estos back channels, y en este momento, bueno, pues no solamente eso, ahora tenemos a Raúl Castro como una persona muy cercana a Juan Manuel Santos, que tiene ahora mismo un conflicto diplomático tremendo entre Venezuela y Colombia. O sea que es, en efecto... Es el back channel del back channel. En efecto. Se va el Papa a Washington y ocurren dos hechos importantísimos. El primero, este episodio con la niña que le regala la camiseta. Con Sophie Cruz. Y con Sophie Cruz, y luego le lee un texto, y entonces el Papa como que no estaba preparado, como que improvisó, el jazzista que tocó el saxofón en el escenario, dice, yo también fui migrante, y los migrantes merecen respeto a sus derechos, y en ese momento, de golpe le habla no solo a la población latina o hispana, sino a todos los migrantes que están en Estados Unidos, y hasta en México oímos bien el mensaje. A ver, ayúdame a entender ese episodio y preguntarte honestamente, ¿crees que estuvo preparado o fue espontáneo? No, bueno, primero habría que hablar, yo creo que el tema migratorio no, hay muy pocos países en el mundo al que más le tienen que importar que a México. O sea, es decir, nosotros tenemos la frontera con más tráfico de personas y comercial del mundo. O sea, la número 2 es, por cierto, Colombia, Venezuela. Entonces, en ese momento de que estamos tenemos 35 millones de personas con ascendencia mexicana viviendo en Estados Unidos, con una serie de exigencias y de necesidades en las cuales han estado un poco como ni de aquí ni de allá, aparece Sophie Cruz como parte de una organización, o sea, es decir, ella de hecho no lo niegan, es una plataforma de defensa de los derechos de inmigrantes, y que sí tenían planeado que esta niña se acercara y le llevara al Papa este mensaje. De ese lado no tengo duda que estuvo planeado. La pregunta es por qué el Papa la atendió y le respondió como le respondió. Es decir, otra vez
el Papa Francisco jugando un papel de liderazgo importante en ese tema. Yo creo que el Papa Francisco ha marcado clarísimo cuál es su mensaje desde que salió a la Plaza de San Pedro sin todo el boato con el que salían los pontífices. Y incluso al elegir el nombre de Francisco, del santo de los pobres. O sea, él ha sido siempre como que una parte muy, además de su formación jesuita. No recuerdo que hubiese hablado de su condición de migrante y a favor de los migrantes antes. En efecto, eso sí no. O sea, creo que en ese caso, salvo en las biografías de las que se publicaron cuando él fue elegido, que se hablaba de que, bueno, él tenía ascendencia italiana, de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina, como muchísimos argentinos. Pero en este caso hay que hablar, hoy me costaba trabajo recordar incluso si Juan Pablo II se dirigió al Congreso de Estados Unidos de una manera como se ha dirigido el Papa Francisco. No. En el Capitolio. Hablar, porque no solamente eso, o sea, según las imágenes que pudimos ver la semana pasada, había imágenes de congresistas al borde de las lágrimas, o sea, por ejemplo, Marco Rubio, que es un candidato republicano durísimo, con una agenda inmigrante, irónicamente, pese a que él es un hijo de inmigrantes cubanos, muy dura. O sea, emocionado. Conmovido con el Papa. Conmovido. A mí, honestamente, me parece que sí fue... es decir, estaría tan organizado, pero como cualquier jefe de Estado. A ver, ¿por qué no vino a México, Francisco? Me han dado muchas explicaciones, que por qué no podía venir a la Ciudad de México y sin visitar la Virgen de Guadalupe, ¿para qué venía a México? Que le dio miedo a la inseguridad. De ninguna manera, creo. ¿Por qué no vino a motivo? México? O sea, creo que no quería competir con Juan Pablo II, que lo quisimos tanto. No creo. El Papa es el Papa. O sea, el Papa en México, o sea, es decir... Estamos hablando de un país, además, tan entregado para este tipo de atención. ¿Tienes alguna idea? ¿O sí, totalmente. Después? A ver, ¿cuál es la explicación? O sea, es decir, yo creo que primero la justificación de no venir a ver a la Virgen de Guadalupe, bueno, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI hicieron visitas de Estado en los que no visitaron la Ciudad de México. O sea, Juan Pablo II fue a Mérida y Benedicto a Guanajuato. ¿Estás diciendo, supones, que había intención de venir a México? Sí, totalmente. De eso ¿No se pudo construir la agenda planeada? Hay conocimiento, hubo acercamiento y simplemente no se pudo construir la agenda adecuada. No todavía, quizá. Porque es un hombre joven, el Papa Francisco. Y además el Papa tiene que venir a México, es decir, el país... ¿Qué condiciones estaría para venir a México? Esa es una gran pregunta. Yo creo que, primero que nada, en contraste a su antecesor, Benedicto XVI, que era un teólogo y que ahora mismo seguramente está estudiando en Castel Gandolfo, peleándose con Hans Küng. En efecto, él es una persona más interna, más sobre la religión, viviéndose por dentro. El Papa Francisco ha dejado muy en claro que él quiere estar presente en todos los temas de la agenda política. No pasa una semana sin que haya una declaración sobre cualquier crisis política en ese momento, llámese crisis de refugiados en Europa, llámese... A ver, deja de provocarte. Fue al Capitolio estadounidense y desde ahí le habló a los legisladores. Así es. Ahí lloró Marco Rubio. Sí, entre otros. ¿Te imaginas al Papa Francisco en el Congreso mexicano, en San Lázaro? Madre Santa. Nos estaríamos desgarrando las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible el Estado laico? Traigan a Calles. No creo. No faltarían ese tipo de voces, pero yo creo que tú mismo lo has dicho, o sea, Juan Pablo II era un papa tan profundamente popular que él visita México en 1978, 79, enero del 79, es verdad, y lo visita cuando México y el Vaticano ni siquiera tenían relaciones diplomáticas, y lo recibe López Portillo, lo va a ver toda la familia, pero claro que lo va a recibir, o sea, es decir, ha habido una parte que la separación ¿No sería iglesia-estado... sano de pronto ver un escenario similar en México? Ver al líder del Vaticano, al líder del Estado Vaticano en San Lázaro. Creo que sí se invitó al Dalai Lama, no veo por qué el Papa Francisco no puede reunirse con líderes políticos mexicanos. ¿Te invitamos a la próxima visita? Cuando venga el Papa, sí, claro. Muchos temas para los cuales nos encantará tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a los corresponsales. Gracias a usted. Nos vemos próxima semana aquí en Canal 13, Los Corresponsales.